buenas tardes, bienvenidos a todos desde los lugares donde estén viniendo. Me presento primero, ya me presentó igualmente el señor Jordan. Mi nombre es Cristian Villegas. Me conocen mucho por el canal de Twitch que tengo, soy como el alias de Chris VDev, Chris VDev, si me están viendo del otro lado del charco. Y bueno, básicamente no les voy a aburrir mucho con quién soy ni nada por el estilo. Vamos directamente a los palos. Ahí vi también mucha gente conocida en el chat. Gracias por estar también. Y vamos directamente a los palos. Yo voy a hacer lo siguiente, que es voy a asumir que ustedes tienen los mínimos conocimientos de lo que vendría a ser el desarrollo vanilla en lo que vendría a ser web, applications o páginas web. ¿A qué me refiero puntualmente con el desarrollo vanilla? Me refiero puntualmente a que mínimamente saben de qué trata el hacer un archivo HTML, cómo es la estructura padre-hijo en cuanto a los elementos y cómo se ordenan, que no tengo que estar explicándole puntualmente para qué es cada tag o cualquier cosa de esas. Yo voy a asumir puntualmente que ustedes lo saben, que ustedes saben que para estirar ese tipo de cosas usan CSS. Y muy importante, porque la clase de hoy puntualmente va a hacer mucho énfasis en cómo puntualmente dialoga la librería que les voy a presentar ahora, que seguramente ya la conocen, es React puntualmente. Cómo dialoga React con el DOM. Para los que no lo conocen, deberían conocerlo, porque yo voy a asumir que ustedes lo conocen. De cualquier manera hay un montón de bibliografía o recursos que pueden encontrar online en un montón de lugares donde ustedes pueden hacerse el conocimiento, pero yo voy a asumir que ustedes lo conocen. Y de paso les voy avisando también que la clase va a ir un poco los palos, o sea, ir rápido, por el siguiente hecho de aprovechar que esto queda grabado. No solamente tienen la oportunidad de ustedes de estar en este momento viéndome en vivo para que después puedan hacer preguntas y un montón de cosas más, sino que también el que va a ver esto en diferido o que ya saben que va a quedar en diferido, que lo tengan también de guía para estar constantemente consultando si es que queda algún concepto medio ahí turbio o algo por el estilo. Lo ideal, como para que se den una idea de la clase de hoy, del taller de hoy, de la guía de hoy, por decirlo de alguna manera, es que sepan lo mínimo en el elemental plus, por decirlo de alguna manera, para que si tienen que hacer alguna entrevista de trabajo, si están queriendo empezar con el desarrollo web o todo ese tipo de cosas, tengan los conceptos básicos de un trainee junior advance. Y sin más preámbulo, vamos directamente al contenido. Pero vamos al contenido puntualmente, no de React en sí, sino vamos a hacer un repaso. Porque yo necesito que hagamos lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio de ir evolucionando nuestro código, evolucionando todos los conceptitos como para que todo quede dentro de todo claro. Y como les decía, esto quede a referencia de que tienen todos los escaloncitos desde la base hasta el nivel al que queremos llegar, como para que entiendan bien en profundidad cómo es que se comporta React a la hora de manipular o tratar con él, ¿sí? Esto no comenzó, ¿verdad? Veo la pantalla negra. Ojo, ¿me están viendo? Hola, 1, 2, 3. Chequeame por favor, Jordan, si hay algún problema. ¿Se ve? Perfecto, la gente dice que se ve. Listo, era una persona sola que tenía el problema. Sí Le invitamos a que sí se actualice. ve. Perfecto. Bien. Como les decía, vamos a arrancar desde los conceptos más básicos para ver qué es lo que resuelve React puntualmente y por qué es una buena librería. No se confundan, por favor, no es un framework. Puntualmente React es una librería que les permite a ustedes organizarse y afrontar con mejor escalabilidad, mejores herramientas, el desarrollo de una web application. Vamos directamente al código. Y me imagino que ustedes, cuando se enfrentan a un HTML tan sencillo como este, saben de qué se trata. Por lo pronto tengo el documento entero básicamente, donde tengo el HTML, la cabecera con la configuración, que mucho por lo pronto no nos interesa, es una cabecera normal, y tengo un body puntualmente con un div root, div con ID root, muy importante. Aunque ahora no les voy a decir puntualmente por qué es importante. Y abajo lo que voy a hacer es meter un script, type module,
donde yo voy a cargar mi main.javascript, ¿ok? Mi main puntualmente tiene código vanilla, donde esto no les importa, solamente es para que cuando renderice la aplicación que voy a mostrarles en este momento tengan un poco de estilo, como para que sea un poco más atractivo visualmente y que les quede el concepto. Pero yo lo que voy a estar haciendo, y yo supongo que esto lo están leyendo igual de bien que yo lo que estoy haciendo es usar el document, que básicamente es este objeto abstracto, o más bien esta abstracción del DOM puntualmente, con el cual yo interactúo con el HTML y cómo se renderiza puntualmente la página web. Mi página web es esta, ¿sí? Pues no lo estamos leyendo igual de bien, ok. Mi página web es esta, un botón, un texto, y yo tengo esto implementado. Yo pongo hola, hago clic en el botón, y me aparece puntualmente un alert que dice escribiste hola. Esto que yo hice acá, es traerme mediante document la referencia del root. Estoy haciendo un get element by ID y me estoy trayendo puntualmente la referencia de este div, ¿ok? Lo estoy asignando a una constante root. Luego me traigo la referencia del input. Fíjense que yo no tengo ningún input puntualmente acá. Entonces, ¿qué está pasando? El input puntualmente lo estoy creando al vuelo con createElement y le estoy diciendo qué tipo de tag le estoy queriendo crear. Entonces me traigo una referencia, un elemento que tengo del lado del motor de JavaScript puntualmente. Está al vuelo básicamente. Al type, por si las dudas, le pongo es un input de tipo text. Y lo que hago es a root puntualmente, al div, a la referencia al div que tengo acá, le hago un append child de input, ¿ok? Y de esta manera yo estoy creando al vuelo una interfaz gráfica. ¿Sí? Una interfaz gráfica donde mínimamente ya tengo el input. Y luego hago lo mismo, hago un elemento nuevo, un button, donde en este const, en este button puntualmente me guardo la referencia, le digo que es un tipo botón por si las dudas, inner text el button. Y después lo que hago es puntualmente a este botón agregarle un escuchador de eventos, le hago un add event listener, donde le digo, escuchame el evento click y cuando recibas un click, ejecutame, escribiste y que tome la referencia del valor que yo le pongo a input para completar el texto. Después de eso, hago una append child de button y así es que conformo mi mínima interfaz gráfica con un poco de funcionalidad. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Es para que tengan una vista previa de cómo se hacían antes, o más bien, cómo se hacen de manera vanilla las aplicaciones web y qué tan engorroso puede llegar a ser puntualmente. Es lo mismo usar un archivo JS que JSX, ya vamos a llegar a eso. Para que tengan una vista previa de cómo se hace de manera vanilla y imagínense la cantidad, o más bien, están viendo en este momento, la cantidad de líneas que estoy haciendo solamente para darle un poco de funcionalidad a dos elementos. Imagínense si yo tengo que hacer toda una página web como la página de DOM-Web. Imagínense que yo tengo que hacer la página de DOM-Web solamente con vanilla. Solamente con vanilla. Me vuelvo loco. Escala muy mal. Y a no ser que sea el desarrollador de software más organizado del mundo, igualmente me va a costar. Igualmente me va a costar. Esto por un lado. Después es difícil de leer, o sea, ahí se estaban quejando de que no lo leían tan bien como yo. Lo leo bien porque lo hice yo, pero si tengo que ponerme a leer yo también código de este tipo, de otra persona, capaz que me cuesta el doble de tiempo que leer código en algún framework, código puntualmente hecho para React y todo ese tipo de cosas. Pero esto se los pongo como un pantallazo de lo que se hace a manera vanilla para que después entiendan a dónde voy con todo este tema. Yo lo que hice puntualmente, vamos a git checkout, estoy usando de PowerPoint Git. Vamos a ir a React 1. Bien, fíjense ahora lo que tengo es un botón, el mismo botón, pero en React, donde yo hago clic y me dice hola, también un alert. ¿Qué diferencia tengo con esto? Tengo un montón de diferencias.
Tengo un montón de diferencias. Pero en este código que es tan sencillo, vamos a hacer un par de pausas para que entiendan distintos conceptos. Y puntualmente de cómo funciona React. Esto es un ejemplo lindísimo de cómo funciona React. Yo sigo teniendo el mismo HTML. Puntualmente para trabajar con una aplicación de React, a mí se me exige que tenga un elemento padre donde yo pueda justamente alojar todos los elementos, todos los childrens, todos los hijos, con el que voy a estar codeando de manera programática, básicamente, porque estoy usando JavaScript para levantar toda mi UI, básicamente. Y yo lo que hago es lo siguiente. Primero me importo React. ¿Por qué me importa importar React? Porque a través de React es que luego voy a crear los elementos. Pero aparece un concepto muy interesante. Y que tienen que tener presente siempre porque es parte de la dinámica de la reactividad puntualmente de React y muchas cosas que tienen que ver con la eficiencia y demás. Fíjense que yo me estoy importando una librería aparte, que también está dentro del conjunto de librerías de React, que se llama React DOM. ¿Qué es React DOM puntualmente? Y acá me pongo en primer plano para mostrarles gráficamente, aunque sea con las manos, o más bien llegarles bien. React DOM básicamente lo que hace es proporcionarte del famoso Virtual DOM de React, o sea, un document virtual que claramente no vas a tener acceso más que agregando elementos nodos puntualmente de React. Y lo que va a hacer es de interfase entre el DOM vanilla, por decirlo de alguna manera, y mi árbol de elementos que voy a empezar a conformar puntualmente para empezar a construir mi UI. ¿Ok? ¿Por qué es que yo uso el DOM virtual de React? Porque lo que me resuelve puntualmente, primero es la escucha de eventos por parte del DOM vanilla. Y por otro lado, cuando yo cargo, y después vamos a ver el ejemplo práctico de eso, cuando yo cargo mis elementos, que después se conforma el árbol y se impacta sobre el Virtual DOM, lo que va a hacer es, si yo tengo un evento el cual desencadena algo reactivo sobre mi código, no importa si no entienden el concepto ahora, pero quédense con este concepto en la cabeza porque les va a venir la iluminación luego, que es que cuando se desencadena un evento y uno de mis componentes, también un concepto bastante lindo que tiene React, que después vamos a ver, uno de mis componentes reacciona a ese evento, lo que va a hacer es, va a comparar qué es lo que cambió entre una versión anterior de mi Virtual DOM con respecto a la siguiente actualizada por este desencadenamiento del evento. Y cómo impactó puntualmente con mi componente y qué diferencia entre una interfaz anterior y la que tengo ahora ahí para puntualmente solamente grabar los datos, o más bien grabar los elementos que cambiaron en el HTML al vuelo que tengo ahí mediante el DOM y que de esa manera sea más eficiente a la hora de grabar los cambios o más bien poner los cambios al vuelo en el DOM real. ¿Por qué hace esto puntualmente React? Justamente para que cada vez que hay algún cambio que la reactividad impulse por alguna causa, ejemplo, yo hice clic en algo, puse algún input o cualquier cosa de esas, solamente impacta sobre los elementos que quiero modificar y no impacta puntualmente en la performance, de mi aplicación web. ¿Ok? Quédense con este concepto y si se lo tienen medio turbio ya lo vamos a claramente detallar más a lo largo de toda la guía básicamente. Y bueno, nada, vamos a seguir así no me trabo. Tengo el DOM, puntualmente, mi Virtual DOM, en el cual yo lo que hago es vincularle este elemento. Yo voy a decirle, al Virtual DOM se va a suscribir, o más bien, va a meter todos los cambios dentro de este elemento, mi root, mi raíz, y voy a hacer que renderice mi árbol de elementos. En este momento solamente tengo un elemento. Y así como si fuese de manera vanilla, yo lo que estoy haciendo es crear un elemento de tipo botón, donde, fíjense qué interesante, ya directamente en la misma creación del elemento, ya estoy pudiendo agregar esto que son props,
ahora más adelante van a entender que son props, donde le digo, cuando tengo un evento onClick, ejecútame esto, y adentro le pongo todos los childrens. Fíjense que esto en algún punto es mucho más legible, si quieren, que lo anterior. Pero sigue teniendo su complejidad para escalarlo y así un montón de cosas. Y hay alguno que en el chat puntualmente, estaba hablando de JSX. Es un término interesante el de JSX. ¿Por qué? Porque me facilita a mí poder hacer código de otro tipo. Mezclar JavaScript con XML. Y ahora les voy a mostrar cómo es esto. Vamos a 2. Olis. 2. Tucson. Ahí está. Perfecto. Porque ahora tengo otro archivo. Y fíjense ahora. ¿Qué cambió entre un archivo y otro? Es más, voy a hacer una cosa. Voy a volver a la rama anterior. Porque me permitía tener archivo de vuelo ahí. Voy a volver a la otra. Ahí está. Y fíjense. Vamos a poner side by side. Acá tengo. Olvídense el strict mode. Strict mode puntualmente es algo de React para que en el tiempo de desarrollo les informe de los errores y demás. Pero fíjense qué diferencia tengo entre un archivo de JavaScript normal donde estoy usando React y un JSX. Acá estoy usando JavaScript normal para hacer uso de la librería, pero acá estoy escribiendo algo raro, como si fuese que estoy escribiendo HTML, pero no es HTML porque estos tags puntualmente, este React.StrictMode o cualquier cosa rara, no es nativo puntualmente de HTML, esto es algo más. Esto puntualmente es XML interpretado puntualmente por un transpilador. ¿Qué es un transpilador puntualmente? Un transpilador es una herramienta que nos permite a nosotros escribir código con otra semántica y después sea traducido a su equivalente en otro lenguaje. En este caso lo que estamos haciendo es mezclar tanto JavaScript, porque yo acá tengo mis porciones de JavaScript, por ejemplo, sigo llamando React DOM create root y sigo importando librerías, pero acá me da la posibilidad de escribir XML. Y esto lo que va a hacer puntualmente es llamar, cuando yo llamo a button, al tag button, se me va a transpilar a exactamente este mismo código que hace React.createElementButton, le manda las propiedades que yo necesito y bla 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 bla. Y acá lo dejé en blanco a propósito, porque inclusive me permite, en el mismo elemento, como si fuese un atributo de elemento, yo le pongo onClick. Adentro le paso exactamente la misma función. Y de una manera mucho más legible, ya voy a cerrar esto, y de una manera mucho más legible, fíjense qué lindo, qué legible es que es, me permite a mí seguir teniendo ahora un botón, pero ahora más lindo ya que tengo JSX, y que tiene la misma funcionalidad, que lo mismo, pero escrito en JavaScript. Ahora, pregunta, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a hacer un intervalo así, preguntitas chiquititas. Es más, si tiene una pregunta, por favor, a la parte de preguntas y respuestas. A ver si sacamos alguna duda así rápida. Pregunta Cristian en el chat si se recomienda usar JSX. Puntualmente JSX es el tipo de formato que nos permite a nosotros mixear JavaScript con XML y es lo que es transpilado luego, así que claramente se recomienda. Es más, en el día a día de alguien que hace interfaces con React puntualmente, lo que hace es usar JSX. No se usa puntualmente en desarrollo, no se usa en desarrollo JavaScript plano para trabajar con React, literalmente.
sería muy raro que encuentres a alguien que lo haga realmente. ¿Tenemos alguna otra cosa más? Acá hay una pregunta también que dice, ¿con TypeScript se puede hacer también? Sí. Podés mixear TypeScript con JSX. Y es más, la extensión cambia, se llama TSX. Porque es un archivo mixeado de TypeScript puntualmente con XML. No sé si hay alguna otra pregunta dando vueltas por ahí. Si no, seguimos. Rápidamente dicen que no utiliza, hay un usuario en el chat que se llama Lautaro, dice que no utiliza React DOM y crea como componentes. ¿Eso está Está bien o no bien, está bien? se puede usar también. Lo que pasa es que React puntualmente también se puede usar como una librería que te renderice texto solamente el texto necesario desde el lado del servidor, si querés. Y se puede usar puntualmente en un montón de lados. Puntualmente, como a mí me interesa en este caso para hacerle la demostración gráfica y de paso para que conozcan cómo funciona el Virtual DOM, eh, y de paso que conozcan cómo funciona el Virtual DOM, les estoy haciendo este ejemplo sencillo donde estoy usando los dos. Dale, avancemos. Seguimos. Bien. Tengo mi elemento acá, pero tengo el siguiente problema. Yo en un archivo solo, puntualmente, me es difícil hacer mi UI. Lo que me interesaría a mí es que si yo detecto estos patrones donde repito código, porque uso el mismo estilo de botón para todos lados y quiero hacer mi componente de botón, quiero hacer mi nav y que quede fuera de todo de todo el código, que quede más limpio, todo ese tipo de cosas, puntualmente lo que me permite a mí React como librería es tener modularizada de alguna manera, así como ustedes importan funciones desde archivos con el import, haciendo uso claramente de Mascript, o sea, de la semántica de Mascript, yo me puedo importar desde otro archivo una función, desde otro archivo una función que me devuelva puntualmente el equivalente a esto que es, vamos a decirle, un nodo renderizable de React, ¿ok? Yo voy a decir que mi botón en este momento es un nodo de mi árbol de elementos, así como tenemos el mismo árbol de elementos que se puede llegar a conformar con el DOM normal vanilla. Este va a ser mi elemento que voy a poner en la base de mi árbol, pero yo necesito más elementos porque necesito poner más interfase, necesito escalarlo de otra manera. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con componentes. De momentito que vamos al siguiente. Y ahora... Ok. Ah. Tucson git. Perdón porque como hice cambios me dice no podés switchear porque si no perdés los cambios. Git reset -hard. Ahí está. Esto lo vamos a cerrar. No voy a guardar los cambios. Switchamos. Y ahora fíjense lo que voy a hacer ahora. En vez de tener mi main.jsx, otra cosa que salteé, fíjense que a partir de ahora, lo que estoy suscribiendo a este script es un JSX. No es un JS como tenía antes. Esto también va a ser transpilado, el HTML este también va a ser transpilado. Y algo importante para decirles también es que yo como plataforma para poder, ustedes si quieren pueden levantar con Node un transpilador y todo ese tipo de cosas, pero lo que yo recomiendo para que ustedes empiecen a testear esto si quieren y también de manera de desarrollo se usa bastante, yo lo que estoy usando de fondo es Vite, puntualmente, que me da a mí un template con todas las cosas configuradas, y puntualmente lo que me configura a mí son no solamente el empaquetador,
no les voy a explayar en qué es un empaquetador porque lo pueden obtener fácil y no es necesario, va a enturbiar la guía básicamente. Me aporta un entorno de desarrollo y me aporta básicamente todas las utilidades básicas que me van a servir a mí, inclusive para poder debuguear rápido. Puntualmente, el transpilador que estoy usando en este momento, que también es un detalle no menor, estoy usando React SWC. Existe otro transpilador que se llama Babel, pero medio como que está teniendo algún que otro problema en desarrollo, y como SWC está hecho en Rust, hasta donde me acuerdo, inclusive funciona hasta más rápido para desarrollar. Entonces yo les recomiendo que si levantan un proyecto con Bit, lo hagan con React. Si quieren hacerlo con TypeScript o con JavaScript, lo hagan con el transpilador de SWC, porque les va a ir, la experiencia de desarrollo va a ser mejor, y ya se les da configurado puntualmente con las últimas versiones de cada plugin básicamente. Ya me configura el plugin para buildear. Son plugins distintos puntualmente los que me usa. O sea, para buildear usa Rollup y Sbuild puntualmente es el que usa para el entorno de desarrollo, justamente porque uno funciona mejor que el otro, pero ya se los resuelve. Y así un montón de cosas lindas tiene Bit. Les sugiero que si quieren chusmearlo vayan a la documentación, no tiene desperdicio. Pero bueno, de paso era el comentario al margen para que si quieren levantar un entorno de desarrollo lo hagan rápido con Bit y se pongan a jugar rápido. Que acá la idea es, yo les pongo los conceptos, pero lo ideal es que después agarren ustedes, vayan a la página de Bit, se fijen en la documentación cómo levantar un proyecto de React, van a verlo muy igual a lo que estoy haciendo acá, porque literalmente no modifiqué mucho. Y se van a poder poner a jugar tranquilamente. Se van a poder poner a jugar tranquilamente. La idea es que lleguen a su casa, o si termina esto, se pongan a jugar y empiecen a interiorizar todos los conceptos que les voy a pasar con esta clase. Bien. Como les decía, esto va a ser transpilado, va a terminar siendo un JavaScript, va a ser un build, va a ser un bundle. Básicamente que va a contener todo mi JavaScript, después de la transpilación y todo ese tipo de cosas. Y bien, acá aparece algo interesante. Ya no tengo mi botón, ya no tengo nada. Y por convención, yo no puedo tener nada en mi main JSX. Lo ideal es que lo dejen así igual que está acá. Es más, el template ya les viene de esta manera. Vuelvo a repetir, este React Street Mode solamente no es necesario puntualmente. Pero lo que me resuelve a mí es que me dé en el momento de desarrollo los mensajes de error y demás cosas de manera más legible humanamente. Y yo adentro, como children, lo que estoy poniendo es mi aplicación. A partir de acá es donde yo tengo mi componente principal, en el cual yo voy a estar empezando a construir mi interfaz gráfica. Fíjense que yo tengo una función. Disclaimer. Antiguamente, React tenía otra manera de hacer componentes, que llaman componentes de clase. Todavía sigue siendo soportado, pero ya no se está usando para hacer productos nuevos, por decirlo de alguna manera, porque al mudarse al paradigma más funcional de orientar los componentes, es que, nada, se vieron las ventajas de eso, y hoy se está haciendo con componentes funcionales, y es el que les voy a mostrar en este caso. Está en la documentación de los componentes de clase si quieren tocarlo, si algún día, el día de mañana, les toca algún proyecto que debe ser legacy en algún punto y tienen que soportar ese tipo de cosas. Pero la realidad es que yo acá les voy a mostrar cómo hacer componentes funcionales. No varía mucho en conceptos porque los conceptos son puntualmente los mismos, pero van a ver que para 500 líneas de código que hacen en un componente de clase, literalmente con 10 líneas lo resuelven en componentes funcionales. Es así de grosa la diferencia, o por lo menos así yo la vi. Volvemos a la clase. Y vamos a ver cuál es el esquema de esto. O más bien, cuál es la estructura de mi componente funcional. Fíjense, para la gente que está puntualmente acostumbrada a nombrarle las funciones que tienen dentro de un módulo, hay algo interesante que van a tener
que tener en cuenta, que es que fíjense la semántica que yo estoy usando acá al poner la primera letra de mi función en mayúscula. Esto es a propósito y no se tienen que olvidar puntualmente de que la primera letra de todos mis componentes, cuando yo estoy haciendo un componente mío, tiene que estar en mayúscula. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un componente que yo estoy nombrando, por ejemplo este show que ahora les voy a mostrar, y un componente como el que tengo acá adentro, que es un H1 normal, fíjense que la diferencia que tengo es que este comienza en minúscula y este comienza en mayúscula. ¿Ok? ¿Se usa camel case? Camel case no, es bumped case, hasta donde me acuerdo, porque camel case es, por ejemplo, estoy usando acá, esto es camel case, pero si yo quiero hacer lo mismo en bumped case, empieza con mayúsculas, así. Se usa bumped case. Volviendo al tema. Es la manera que tiene React de distinguir elementos nativos puntualmente de HTML con respecto a los componentes, a mis custom componentes, mis custom elementos, si querés de alguna manera, que voy a estar programando yo con JavaScript, con JSX, con TSX si usas TypeScript también. ¿Ok? Ahora, fíjense que esto es interesante. Vamos a seguir analizando esto y es, tengo una función que no ejecuta nada y ya directamente devuelve mi UI, mi interfaz gráfica. Claramente de fondo esto está siendo transpilado para hacer todo el uso de estos React Create Element y ponerle toda la funcionalidad. Pero fíjense qué sencillo que es meterse a hacer elementos del DOM solamente con un par de líneas y JSX para empezar. Ahora les voy a mostrar qué hace Show. Pero fíjense que yo siempre en un componente funcional estoy usando el return para devolver algo renderizable como nodo de React. Y algo renderizable como nodo de React puntualmente puede ser. Voy a cerrar esto. Ahora yo tengo esta funcionalidad integrada que ahora les voy a mostrar. Pero fíjense que yo tengo ahora el puedo mostrar o no cosas. Este holavite es este. Y mi componente show, en este momento, aunque yo no tengo el botón ni nada por el estilo, me está renderizando un botón abajo que me permite mostrar o no me muestra nada. El elemento que yo le paso como hijo, no importa cuál. Elementos que yo puedo pasar puntualmente, siempre tengan en cuenta que el return puede devolver un solo elemento. Esto que tiene acá se llama fragment. Es más, yo se lo puedo sacar en teoría, no debería molestar. Ahí está. Vamos a salvarlo. Ahí está. Yo solamente puedo devolver un solo elemento. El elemento que estoy devolviendo es show. ¿Ok? Que si yo voy a puntualmente ver el HTML, fíjense, tengo acá, se me está montando puntualmente en DivRoot mi aplicación de React, donde yo tengo show, fíjense, que es el padre de todo lo que tengo adentro, y adentro tengo este P que dice no muestro nada, pero al vuelo me lo cambia por el H1 con la OIT, ¿ok? Siempre se puede devolver un solo elemento o en realidad una referencia sola a algo renderizable de React. ¿Por qué digo una referencia sola? Porque renderizar yo puedo renderizar elementos, como puedo renderizar texto, como puedo renderizar arreglos de elementos. Esto es un poco más, no digo que es avanzado, pero capaz que es un poco tricky de entender. Yo tranquilamente podría acá tener, vamos a hacer const mi arreglo, donde adentro tengo un arreglo y tengo textos, donde yo pongo texto 1 y vamos a cambiar texto 2, texto 3, texto 4. Y esto es una de las cosas que a mí me permite puntualmente hacer React, que es mezclar, como les decía, XML con JavaScript. ¿Cómo hago yo para, fíjense, arranca como JavaScript, pero adentro tengo XML? ¿Cómo hago yo para volver a poner JavaScript dentro de mis elementos
dentro de mis elementos. Una vez que ya estoy trabajando con XML, voy a borrar esto. Y lo que hago es abrir llaves. Y a partir de ese momento, todo lo que yo ponga acá, va a ser JavaScript. Acá puedo volver a poner JavaScript. Ahora, siempre lo que vaya a poner acá tienen que ser sentencias que me devuelvan data. Ejemplo, si yo pongo puntualmente un if acá directamente, el if no me devuelve nada. Es una estructura puntualmente nativa de JavaScript, pero no me devuelve nada. Yo acá, por ejemplo, puedo poner un texto. Vamos a poner hola. Y esto sí es un dato que puedo renderizar. Y si yo lo salvo, fíjense que tengo el hola. Me muestra el hola. Ahora, vuelvo al tema del array. Quiero renderizar el contenido del array. ¿Sí? Lo que voy a hacer, ahora se me pritea todo. No se vuelvan locos, igual que yo me estoy volviendo loco ahora por verlo así medio desorganizado. A partir de acá yo voy a renderizar lo que me devuelve JavaScript o una sentencia que yo voy a poner en JavaScript y voy a decir array.map. No creo tener que explicarles qué hace puntualmente el método map dentro de un arreglo, así que lo voy a pasar de largo, si no siempre tienen la MDN, donde me va a traer por argumento. ¿Puedes acercar un poquito más la pantalla? Te acerco un poquito más la pantalla, ahí está. Donde yo por argumento, primero voy a meter adentro del map una raw function. Voy a tomar, de nada señor, voy a tomar cada elemento puntualmente que contiene mi arreglo, elemento vamos a poner, y yo lo que voy a hacer es, vuelvo de nuevo, no, estoy haciendo mal, ahí está, a renderizar con XML y voy a poner que me renderice pes, ahí está, donde de nuevo vuelvo a JavaScript y adentro voy a poner el elemento que me pase la función. Esto que me va a devolver puntualmente, fíjense que ya el Slint me está spoileando cosas, missing key, pero ahora van a ver. Si yo salvo, ahora cuando me muestre, fíjense que me muestra el contenido, me hace renderizar el arreglo de elementos, el arreglo de nodos de React, me lo renderiza como si no hubiera ningún problema. Ahora, esto es porque también yo le puedo pasar un arreglo de elementos, lo que no quiere decir que yo puedo devolver acá un arreglo de elementos, pero sí puedo devolver un elemento único. Y yo acá adentro lo que hago es pasarle, fíjense, switcheo, arranco con JavaScript, después estoy con XML, vuelvo a decirle, acá quiero poner JavaScript, acá quiero devolver XML para no poner react.createElement, bla, 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 y adentro de esto le digo, tráeme en JavaScript el contenido del elemento. Ahora, ¿por qué se me está poniendo en rojo? Porque... Y esto justamente le estoy haciendo el ejemplo para que lo tengan grabado. Siempre que yo renderizo, este es el caso único donde usan case. Después pueden tranquilamente, sin meter cualquier cosa. Pero al yo devolver puntualmente un array de elementos, un array de nodos, hay un problema puntualmente con el Virtual DOM que pierde registro puntualmente de cómo tiene que ir grabando los cambios en distintos elementos. Pierde el registro puntualmente. Entonces, yo para ayudar al Virtual DOM, lo que hago es decirle key como atributo. Y lo que voy a hacer es, me voy a traer el índice. Segundo argumento del map me trae el índice con el cual refiere al elemento. Y le voy a decir... creo que estoy haciendo algo bastante mal, que es, a verle, ahí está, perfecto. No. Ahí está. Y le voy a decir, voy a poner un template string, donde ponga elemento, guión bajo,
what is de pesos, pesos, ahí está, índice. ¿Por qué lo hago así puntualmente y no pongo el índice derecho? Porque seguramente a lo largo de toda mi aplicación no sea la única vez que empiece a renderizar un arreglo de elementos, Y esto de pasarle la key tiene que ser único por cada elemento que se termina renderizando en el DOM, para poder seguir teniendo el seguimiento. Entonces, es una buena práctica, no solamente poner el índice o cualquier dato que me sirva para identificar y seguir traqueando a lo largo de cada renderizado, importante concepto, renderizado, porque esto en cada vez que yo hago ocultar, desencadena un nuevo render. Ahora lo vamos a ver en más profundidad. Yo le estoy dando una ayudita al Virtual DOM, con la cual me puede llegar a seguir traqueando el dónde tengo que modificar en cada elemento. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo este arreglo me lo esté trayendo. Me lo esté trayendo de, por ejemplo, hago un fetch, me traigo data de un servidor. Y en algún momento, en algún refresh que hice, algún dato cambió, o yo los ordené de alguna manera, por ejemplo, hago un sort del UI, para que ustedes lo tengan más ordenado, más allá de que los datos en la memoria los tengo desordenados. Y puede ser que cuando renderice, no entienda cómo renderizarlos, porque no detecta puntualmente qué índice corresponde a qué elemento en el DOM, y me ponga la data en cualquier lado. Pasa. Así que, importante, acuérdense de poner case cuando quieran renderizar a raíz de elementos. Si no pones la key, automáticamente React te pone el índice como key. No es lo ideal igual. No es lo ideal. Acuérdense de poner la key. Yo lo enseño así a propósito para que después no le pifien. Pero básicamente acuérdense de eso. También otros elementos pueden ser null, pueden ser un defined. En esos casos, por ejemplo, yo puedo poner acá un defined. Y fíjense que no me renderiza nada. No me llora. No es que se rompe. Porque entiende que es un elemento que no tiene que renderizar. Y eso es importante porque después nos puede llegar a servir para hacer renderizados condicionales y demás. El null también, creo recordar, que no es renderizable y no llora React puntualmente, pero sí, por ejemplo, si le pongo algún dato que no le guste, por ejemplo, ¿qué puede llegar a hacer? ¿Qué puede llegar a hacer que no le guste? Los números los renderiza. Creo que renderiza. Puede ser que me esté pisando yo solo, pero puede ser, a ver. Objetos no puede renderizar, por ejemplo. Si yo mando acá un objeto con propiedad, por ejemplo, algo, dos puntos, texto, y creo que le pifié con una llave más. Fíjense que ya me está llorando, las expresiones JSX deben tener un elemento primario, y yo si lo salvo, se rompe todo. Porque justamente no es uno de los elementos que son renderizables por React. Volvemos a como lo teníamos antes. Así que así tendría que usar JSON Stringify. Posiblemente, o lo que podrías hacer puntualmente es agarrar, hacer un object case, ponerle que sea un JSON que te viene por fetch, haces un object case y lo tratás como lo quieras tratar para terminar haciendo elementos nativos del HTML y que te sirvan después para estirar con CSS y demás. Es lo ideal. Es lo ideal. Tratar la data como para que termine siendo algo cómodamente renderizable. Para que escale mejor, básicamente. Mejor traerlos en un hook, mostrar su... Ya llegamos a los hooks. Esperen, no se me apresuren. A ver, vamos a dejar todo como estaba. Perfecto. Seguimos con el ejemplo anterior. Así es como yo renderizo UI. A través de la devolución de los returns, donde yo pongo los elementos que quiero devolver en mi componente. En este caso, mi componente es app. Lo pongo en mayúscula app. Y cuando me lo traigo,
para renderizarlo, puntualmente lo que hago es importar app, y en vez de llamarlo como si fuese una función, porque es exactamente lo mismo decir app, esto es válido, inclusive yo creo que podría hacer tranquilamente esto. Podría decirle app. A ver si no se rompe. Fíjense que sigue funcionando. ¿Por qué? Porque esto es transpilable a exactamente lo mismo que acabo de poner. Solo que el transpilador se encarga puntualmente de reemplazar el texto. Estos datos son muy importantes, aunque no lo crean. Se los estoy pasando para que lo sepan, para que sepan cómo funciona de fondo. Y así es como yo conformo mi componente. Y a través de este componente puedo empezar a hacer mi árbol de componentes y ir escalando más a otras funciones si quieren mi UI. Ahora, esto es una función. Esto es una función. Quiere decir que yo le puedo poner lógica a mis componentes. Justamente creé el componente show. Que es más, cuando ustedes crean componentes, lo ideal es que, para ordenarse, creen una carpeta components y los pongan acá. Si sus componentes incluyen estilos, lo ideal es que tengan carpeta components, otra carpeta más con el nombre del componente y adentro pongan el CSS o el cómo lo estilen puntualmente, alguna data adicional más, alguna librería más que solamente sea de uso ese componente y armen su componente todo juntito en una carpeta. Pero yo lo dejé acá directamente como un archivo solo para que sea sencillito. Y fíjense, acá ya tengo otro tipo de cosas y aparecen otros conceptos interesantes de ver. Aparecen props. Aparece useState. Y sigo teniendo el cómo devuelvo UI. Y fíjense que acá empiezo a mezclar, como hice antes, JavaScript puntualmente con XML. ¿Ok? Vamos a ir línea por línea. Primero, props. ¿Qué es props puntualmente? Props es todo lo que yo le mande al componente cuando lo llamo acá como atributo. Ejemplo. A ver, voy a cerrar esto si no me confundo. No guardar. Tengo children y aparte yo le estoy definiendo puntualmente un show children. Fíjense que si yo actualizo la página, automáticamente arranca con que no me muestro nada. Pero yo si quiero, a través de la invocación de esta función, yo le puedo poner show children igual true. ¿Ok? Y a partir de ahí, si yo actualizo, fíjense que arranca la aplicación mostrándome el elemento. Eso es una prop. Son datos que a través de atributos, a la hora de llamar el elemento con XML, puedo ir migrando desde el padre al hijo para que el hijo cambie su comportamiento o lo use para hacer determinadas funciones. Children puntualmente no es una prop puntualmente que yo pueda declarar acá como algo que lo estoy declarando por mi cuenta, sino que children por definición es el hijo que le voy a querer renderizar, por eso es que se ubica acá. Y por otro lado tengo, y ya ahora empezamos, con hooks. ¿Qué son los hooks? Antiguamente, cuando se componía los componentes de clase, a mí me permitía tener estados. ¿Y cuál es el concepto del estado? Es todo aquello que tiene que persistir a lo largo del tiempo de vida, del ciclo de vida del componente puntualmente. Ahora vamos a indagar más en el ciclo de vida y un montón de cosas más, pero básicamente es un lugar donde tienen que persistir los datos que al vuelo, mientras está ejecutando mi aplicación, tienen que persistir entre render y render. ¿Por qué es esto de que tienen que persistir entre render y render? Cuando ustedes se fijan en el código, fíjense que es una función que devuelve UI. Pero, ¿qué hace el Virtual DOM puntualmente cuando llama a esta función? Porque necesita ejecutarla porque
pasó un evento donde se desencadena la reactividad, como por ejemplo el clic sobre este elemento, ¿ok? Fíjense que yo acá estoy haciendo uso del clic, y si hago clic acá, se desencadena un evento que muta mi estado puntualmente. Ahora vamos a ver qué estado muta para que esto se dé. Pero lo que hay que entender acá primero es que esta función solamente se ejecuta en el momento del render. Una vez que se hizo el renderizado, no existe más. Y todas las instancias que tenga de variables, que tenga de datos y todo ese tipo de cosas, se las come el garbage collector, básicamente, porque la función tuvo su tiempo de vida en el cual se ejecutó y se extinguió. Puntualmente, cuando yo tenía componentes de clases, me permitía que en una instancia puntualmente de un componente, seguir persistiendo datos a lo largo de cada render. Pero, al migrarnos puntualmente en React a este paradigma de componentes funcionales, me cortaron toda persistencia de datos en un componente, porque no tengo instancia de nada acá directamente. Entonces, es a mí que se me da esta herramienta, useState, y grábense a fuego que los hooks todos empiezan con use. Todos empiezan con use, porque de esa manera detecta React que son hooks puntualmente que tiene que ejecutarlos como tal. Y lo que hace es emparentar este hook con el comportamiento de mi función. Y lo que hace puntualmente el hook useState es devolverme un arreglo donde tengo la referencia al valor del estado actual y un setter. Fíjense que show, puntualmente, yo si quiero, borro esto, suprimo, vamos a poner un booleano cualquiera, true, y va a arrancar con true, ¿ok? Actualizo, sigue funcionando, pero siempre que actualizo, ahora se renderiza esto. ¿Por qué? Porque la lógica es, yo llamo useState, primer valor inicial es true, y me devuelve una referencia al valor, que en ese momento sea modificado o no, y un modificador, un método que me ayuda a mí a modificarlo. Donde yo lo que hago es evaluar puntualmente, fíjense, yo tengo acá un ternario, donde digo, ok, si show es true, muestro el children, si show es falso, no te muestro nada, como se muestra acá. Obviamente esto en un componente padre porque solamente devuelve un solo elemento. Y abajo devuelve un botón en el cual suscribo al evento onClick un método, o más bien una raw function, que lo que hace es contener, siempre le paso a raw function, no le puedo pasar el método este ejecutándose, porque me da error. Siempre tengo que pasarle una raw function, ¿sí? O más bien una función, no necesariamente una raw function. Puedo describir una función antes y es lo mismo. A lo que me refiero, puedo poner function acá, poner click, y adentro le paso, click is defined by never used, y acá puedo ponerle click, y va a seguir funcionando. Fíjense que sigue funcionando. No necesariamente una raw function, pero que se entienda que yo lo que estoy pasando es un callback. ¿Ok? Y yo lo que hago acá puntualmente es ejecutar el setter, que lo que va a hacer es guardar el siguiente estado para que en el siguiente render quede la persistencia. Es ahí donde yo hago no show, se lo paso como argumento, y lo que va a hacer en el siguiente render es persistir la negación de mi estado anterior. En ese caso va a ser el flip-flop, básicamente, donde va a ser true, false, true, false, true, false. ¿Ok? Hay algo interesante que tienen que tener en cuenta también acá, es que pueden trabajar con el estado anterior, y en realidad se recomienda que sea así,
donde en vez de yo pasarle un nuevo estado sobreescribiendo el estado anterior, lo que puedo hacer es mandarle una callback en el setter, donde le pongo, por ejemplo, last state, last estado, last state, state, escribí bien, querido. Y yo lo que hago es devolver last state, negado, ¿ok? ¿Por qué? Como esto se devuelve, y esto es muy importante que lo entiendan, esto es una función que se ejecuta en cada render que necesita de una persistencia que te la está brindando React del otro lado, pero esta persistencia puntualmente es asíncrona a mi función, a la que se ejecuta en el momento que el Virtual DOM la ejecuta. Entonces, yo lo que puedo hacer es, en vez de estar queriendo cambiar el valor que yo estoy tomando por referencia acá, imagínense que yo toco el clic 5 veces seguidas, tan rápido que todavía no llegó a cambiarse desde el otro lado asíncrono el valor del estado. Voy a estar queriendo poner negando true, negando true, negando true, y no estoy haciendo ese cambio del flip-flop. Pero yo cuando pongo puntualmente una row function y le digo, agarrame el estado anterior y negámelo, lo que hago es agregarlo en una cola de callbacks a ejecutarse, donde yo no pierdo las acciones que realiza el usuario. Y es muy importante que lo manejen así. A menos que estén muy seguros que el resultado definitivo que ustedes quieren poner es, por ejemplo, lo quiero hardcodear, false. ¿Ok? Vamos a hacer un parate para hacer preguntas. ¿Sería como las promesas? No, porque es código que se está ejecutando a la par, de un lado del otro. Promesas podés manejar igualmente, pero bueno, no vendría ningún problema con esto. ¿Qué diferencia hay para usar React y dejar jQuery? Que literalmente abandonás un esquema bastante antiguo donde claramente tiene problemas para escalar, para literalmente volver a algo un poco más legible y mucho mejor mantenible. Claramente, si comparamos los dos lenguajes, como hicimos en el primer inicio, que estaba mostrando en el vanilla, tienen ese problema. ¿Cuándo usar Bit y cuándo usar Webpack? Webpack no lo usen. Es más, la gente de React lo está desaconsejando. Está bien que, por ejemplo, puntualmente la gente de React está desarrollando un empaquetador nuevo que se llama TurboPack, pero todavía está en fase medio beta, alfa, entonces medio como que todavía estamos en vísperas de ver qué sale con eso. La realidad es que hoy en día, si querés desarrollar solo en React, vas a ir directamente a Bit. Podés usar el Create React App como sea antes, hace mucho tiempo ya, pero no se recomienda. Literalmente no se recomienda. Directamente lo mejor es usar Bit, cualquier alternativa, básicamente, pero no Webpack. Es muy lento Webpack. ¿Alguna pregunta por ahí? Si no, seguimos, rapidito. Para testing con React.js, ¿qué me recomiendas? Jest puntualmente es una buena librería y muy compatible con React. Y ya Vite te viene con otra que es muy parecida a Jest, que se llama Vitest, que está muy buena y mantiene la misma semántica y es muy fácil de implementar con Vite. Me gustaría saber cómo se hace routing. No vamos a tocar routing puntualmente. Esto va a ser una clase más de las bases de React. Pero no es muy difícil tocarlo porque al final de cuentas, cuando haces routing, como por ejemplo React Router o Booter, o cualquier librería que te permita hacer routing y que sea una single page application, esto literalmente, como vemos acá, dicho sea de paso, es un buen concepto que tengan en cuenta. Yo estoy haciendo cambios al vuelo puntualmente en mi misma web y no estoy consumiendo de un servidor ni nada por el estilo por lo menos, pero si lo hiciera igual, fíjense que yo no recargo la página. Esto se llama puntualmente Single Page Application, o una aplicación de una página sola, en la cual literalmente esa página se encarga de hacerme de frontend, solamente esa página se encarga de hacerme de frontend para toda la funcionalidad de mi aplicación. No estoy pasando entre página y página como puede llegar a pasar por ahí. Bien.
¿Alguna otra cosa? Gracias, React Router DOM. Perfecto. Sigamos con... Sigamos con el tema acá. Bien. De esta manera, fíjense, para terminar de desglosar cómo hago mi componente, puedo importar puntualmente los hooks que necesite. En este caso, necesito persistencia de datos. De acá el useState que me proporciona React. Mi función, vuelvo a repetir, arranca por mayúscula. Tengo props. Las props me sirven para que del padre me lleguen datos. Yo poder tener una comunicación padre-hijo. Dicho sea de paso, acá es donde yo les recomiendo que se anoten qué es prop drilling y que lo eviten. Hay un montón de estrategias puntualmente que, sabiendo los conceptos que voy a pasarles hoy, pueden tranquilamente ir a la documentación o ir a videos o cosas así y literalmente se van a dar cuenta de qué es el prop drilling, qué estrategias pueden andar dando vueltas por ahí, por ejemplo la estrategia de composición, la estrategia de un estado global, todo ese tipo de cosas. Pero nada, anótense qué es el prop drilling puntualmente para evitarlo. Se los dejo ahora, se los dejo de tarea para la casa. Redux es una buena alternativa, pero últimamente se está dejando de usar por otras librerías mejores. Por ejemplo, Sustand. Bien. Y por otro lado, tengo la capacidad de decir, ok, mi componente se divide en dos partes. La parte después y antes del return. Antes del return tengo toda la lógica puntualmente que voy a necesitar antes de que se renderice mi elemento. Y esto es toda la lógica que voy a necesitar que se ejecute luego de renderizado el elemento. ¿Ok? Es acá donde suscribo, por ejemplo, los eventos. Es acá donde, por ejemplo, en el momento que se genera la respuesta en el return, voy a poner, ok, dependiendo del valor de show, devolveme el children o devolveme este elemento que te dice no te muestro nada. Inclusive, por ejemplo, fíjense también, a través de show, es que yo estoy cambiando el texto de adentro de button. Fíjense. Y le pongo acá ocultar, mostrar. ¿Ven? Y este es mi componente. ¿Cómo lo uso? Importándolo luego, llamándolo acá, lo transpila. Y así es como conformo mis componentes, cómo los creo y cómo los uso puntualmente. Ahora, traten de ser lo más ordenados posibles como para que el día de mañana, los componentes sean reutilizables, que pueda escalar bien la aplicación. Es acá donde también les hago notar, fíjense puntualmente qué son las buenas prácticas, o más bien, investiguen de buenas prácticas, ejemplo Solid, ejemplo Dry, ejemplo Kiss, aunque puntualmente Kiss no va mucho el tema de componente, pero de paso les ayuda un poco a pensar en cómo van a hacer el componente. Investiguen cómo se usa eso puntualmente, inclusive con los componentes de React, porque son altamente aplicables esos conceptos a la hora de componentizar, de empezar a esquematizar puntualmente mi aplicación. UseState me sirve para cuando leo una DB. Ah, está bien, se están hablando entre ustedes. Bien, voy a hacer Control J. Vamos a la siguiente. No queda mucho, literalmente ya queda en la última. Y empezamos ya con lo final. Git checkout React 4. Pero antes tengo que hacer un git reset -hard. Tucson. Perfecto. Así vuelvo todo lo que tenía antes. Esto no lo guardo. Perfecto. Y ahora sí hago un 4. Y ahora fíjense. Tenemos la misma aplicación. Pero a partir de ahora, ¿qué estoy mostrando? Voy a actualizar porque, bueno, el entorno de desarrollo a veces me trolea. Bueno, no importa. Fíjense lo que hace. Tengo algo que de fondo está cambiando un estado y que reactivamente, no necesariamente por la intervención del usuario, estoy haciendo que renderice distintas cosas. En este momento un contador
que va incrementando y de paso, dependiendo de cuánto incrementa, cambia el color. ¿Cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro eso? Hice un nuevo componente donde vamos a aprender otro nuevo concepto, puntualmente el de ciclos de vida. El de ciclos de vida, ya el tema de la persistencia de un estado a lo largo de cada render. Fíjense que persiste un dato que después voy incrementando a lo largo de cada render, más allá de que se ejecuta constantemente la función que me renderiza puntualmente la UI. Vamos a ir a ver cómo funciona TikTok. TikTok básicamente me usa el useEffect useState, donde yo tengo dos estados, setCount, donde el valor inicial siempre es 0, y después tengo adentro un useEffect. Ahora les voy a explicar puntualmente qué es un useEffect, o más bien se los voy a explicar ahora. Ahí está, de paso van viendo. Esto que aparece acá al costado, Console Ninja, que de paso a ver si lo puedo deshabilitar. No, bueno, listo. Conviviremos con Console Ninja. Bueno, Console Ninja de paso está lindo para que con Bit puedan ver lo que están consologueando. Y yo de esta manera estoy implementando un nuevo hook que en este momento está haciendo uso de useEffect. Como para que entiendan puntualmente, el ciclo de vida de un componente es muy sencillo. Yo lo renderizo por primera vez, el componente se monta por primera vez a mi UI, a mi Virtual DOM, o lo saco y se desmonta. ¿Ok? Tengo 13 fases. Se monta, está montado, se desmonta. ¿Ok? Es más, lo puedo poner. Fíjense, yo actualizo acá. Bueno, esto es puntualmente el strict mode que me está molestando. Parte de tener el strict mode en... Voy a sacar el strict mode. Justamente para que te devuelva los errores en el entorno de desarrollo. Se usa strict mode, pero también me genera un doble render. Y es por eso que está sumando a 2. Ahora, si yo vengo acá, actualizo y muestro, fíjense que ahora hace a 1. ¿Ok? De paso lo dejé ahí para mostrarles puntualmente que si tienen problemas de bugueo con renderizado, sepan que es por el strict mode, puntualmente es algo de React, lo tienen que sacar nada más. Y fíjense que ahora en el console log, si yo lo oculto, el TikTok es desmontado. Voy a sumirlo acá, sumeo acá también. Se monta, se desmonta. No sé, perdón. Ahí está. Lo que saqué puntualmente es el strict mode de acá. Que me hacía un doble render. ¿Ok? Lo que les decía, el strict mode puntualmente para que me doble los errores, pero en esto puntualmente, es más, esto lo puedo sacar. En esto puntualmente de usar el strict mode, lo que necesita es un doble render para chequear distintas cosas. Entonces, sepan que si están debugueando problemas de renderizado, saquen el strict mode. Y es ahora donde yo muestro mi componente, se monta, oculto mi componente, se desmonta. ¿Cómo yo sé puntualmente cuándo se desmonta y cuándo se monta? Mediante el uso de useEffect. Vamos a guardar. Si yo voy a mi componente puntualmente acá, fíjense que esto es todo mi useEffect. Pero lo voy a escribir acá más abajo como para que entiendan el funcionamiento. En vez de tener como useState, que me devuelve un arreglo donde yo desestructuro puntualmente la referencia al valor actual y el setter, acá yo lo que tengo, y este patrón, grábenselo a fuego puntualmente porque se usa en la mayoría de los hooks. Yo tengo mi hook puntualmente, useEffect, y lo uso de la siguiente manera. Adentro necesito ponerle dos argumentos. Primero, un callback, que es el que se va a ejecutar cuando
se triggeree un render, cuando se desencadene un render. ¿Ok? Y por otro lado, le paso como segundo argumento un arreglo de dependencias. ¿Por qué un arreglo de dependencias? ¿A qué viene puntualmente el patrón este de meter un arreglo de dependencias? Porque yo puedo hacer que... Es más, vamos a hacer la prueba acá. Vamos a dejar... Total, este useEffect se va a ejecutar igual. Yo puedo decirle que cuando se monte acá... Si yo lo dejo sin arreglo de dependencias y solamente le paso un callback, const, console.log, perdón, console.log, y le voy a poner hola, control S, y fíjense que sin importar qué suceda, acá me está contando olas, porque en cada render no le importa qué, pero se está ejecutando mi useEffect. Es exactamente lo mismo que yo, por ejemplo, moviera esto acá. ¿Ven? La diferencia acá es que se están sumando 2 puntualmente, porque ya directamente es la cantidad de veces que me está ejecutando la función para traerme la Wii. Pero es exactamente lo mismo. Acá me estoy suscribiendo puntualmente a cada render. Me estoy suscribiendo a cada render. Cuando le paso por arreglo de dependencias un arreglo al vacío, lo que yo le estoy indicando, voy a borrar acá, es suscríbete a cuando se monta. Fíjense que tanto cuando dice TikTok montado y me aparece el hola. ¿Ok? Pasarle un arreglo de dependencias vacío va a hacer que mi useEffect solamente ejecute el callback cuando se está montando mi componente. Volvemos a hacer el ejemplo. Hola. ¿Ok? Y ahora, para yo poder suscribirme a cuando se desmonta, lo único que tengo que hacer en el callback que le estoy pasando por argumento a mi useEffect es hacer un return. En el cual yo voy a devolver otro callback donde le voy a poner, por ejemplo, de nuevo un console.log, console.log. Chau. Y ahora fíjense, voy a actualizar la página para que de paso vuelva de nuevo como estaba. Se montó, te dice hola. Se desmontó, te dice chau. Esa es la semántica. O más bien, la manera de implementar useEffect. Y también tengan en cuenta que esto del arreglo de dependencias no solamente se usa en el useEffect, sino que se usa en un montón de hooks a lo largo de toda la librería de React. ¿Por qué se llama arreglo de dependencias? Porque yo también acá puedo suscribirme, por decirlo de alguna manera, al cambio de algún valor, de algún estado puntualmente, que yo ponele tenga en el componente. ¿Cómo yo me suscribo al cambio de un valor? Fíjense que mi componente se renderiza cada vez que algo pasa. Ahora les voy a decir qué pasa. Pero por ejemplo, imagínense que yo tengo un estado más, const, un arreglo donde tengo pares, spar, vamos a poner spar, par, ponele setPar, y voy a llamar a use state, que el primer estado inicial va a ser count, había dejado arriba, count, mod 2 igual, vamos a poner igual 0. ¿Ok? Esto me va a devolver un booleano, claramente, dependiendo del estado inicial de count, pero que va a ser puntualmente si es par o no es par. ¿Ok? Y yo lo que hago es
Acá ahora les voy a mostrar puntualmente qué es lo que hace. Pero voy a poner... Esto lo voy a mover para arriba. Así está ordenadito y de paso se ejecuta con algo que voy a meter acá. Set interval, ta 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 ta. Y le voy a poner set par, donde le hago exactamente lo mismo, que chequee si es par o no es par. Ok. Me faltaba la coma porque lo estoy metiendo en set ticker. Ok, porque lo estoy metiendo en cualquier lado. Sorry. Sorry. Ahí está. Perfecto. Se ejecuta cuando esto se ejecuta. Cuando este callback se ejecuta. Ahora les voy a mostrar qué es lo que hace. Pero ya algunos ya se deben haber avivado puntualmente. Sí, bueno, claramente leen JavaScript. Si no lo chequearon todavía, no pasa nada. Ya se los voy a explicar. Y lo que voy a hacer puntualmente es... Voy a borrar todo lo que tengo acá. Todo lo que tengo acá, toda la lógica que tengo acá. Y voy a poner console log. Voy a hacer console log. Ah, no, pero esto se va a ejecutar. Perdón. Me salió mal el ejemplo. Eh, Vamos a poner... Para lo que necesito acá que se cambie acá directamente. Disculpen que se me ocurrió el ejemplo ahora y se lo estoy queriendo mostrar. Voy a poner par más más. Vamos a poner, perdón. Estado inicial 0 y en el caso de que set par sea igual a 0, lo que voy a hacer es and... Ay, Dios. No. Le voy a poner un ternario. Le voy a poner par o... Perdón, ahí está, ya se me ocurrió. Voy a poner que sea last. Y voy a devolver last más más. Las más más. Y voy a poner un if acá. Así no tenemos el problema. Acá es donde tenía el problema. Yo lo que quiero es que lo setee puntualmente cuando es par. Para que se me renderice o se me triggeree puntualmente cada 2 renders. ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es... count mod 2 igual 0. Ahí está. Par va a ser primero, claramente, 0, perfecto. Y yo lo que voy a hacer es suscribirme a los cambios de par. Y es acá donde les quiero mostrar puntualmente el arreglo de dependencias. Disculpen la desprolijidad de antes, pero me interesaba mostrarles este ejemplo para que vean que también el useEffect, yo puedo suscribir, con el useEffect puedo suscribirme a los cambios de... Puedo suscribirme a los cambios de un estado que no necesariamente se está cambiando todo el tiempo, porque solamente va a ser cambiado cuando sea par. Y de esa manera yo, por ejemplo, puedo hacer un console log. Soy par. Y fíjense que cada vez que... Bueno, evidentemente... No lo está renderizando o algo yo le hice mal, no importa. No les voy a robar más tiempo, pero la idea era que sepan que... Ahí está. Sepan que yo puedo suscribir al cambio de un estado solo y esto se va a ejecutar puntualmente cada vez que sea par. O en realidad le puse mal la lógica, pero no importa. Hagan la idea de que yo me puedo suscribir a los cambios de un solo estado y de esa manera puedo ejecutar código solamente cuando cambie un solo estado. Está que aumenta de 2 en 2
Los pares, sí, no pasa nada, no pasa nada. Los nervios de dar la clase así en vivo y no pasa nada. Pero con que les quede el concepto de que yo me puedo suscribir en cada render al cambio de un estado que no necesariamente está cambiando en cada render, me es suficiente. Me es suficiente. Es la que vale, sí, sí, sí. Es la que vale. Y disculpen la desprolijidad. Ahora, puntualmente yo tengo este estado, este use effect, que lo que hace es decirme cuando se monta, decirme cuando se desmonta. Fíjense que tengo el return acá. Voy a borrar esto de acá, lo voy a volver como estaba. Lo voy a volver como estaba. Y vamos a desentrañar la lógica de este use effect. Yo le estoy pasando una raw function que tiene un return, por lo cual esto se va a ejecutar. Como tengo un arreglo de dependencias vacío, solamente cuando se monte. Por eso es que yo tengo la lógica esta de, a ver si lo salvé. Vamos a salvarlo. Actualizo. Fíjense que tengo la lógica esta de que se monta, se desmonta y puedo chequearlo. Pero lo único que hago puntualmente es usar el setter del siguiente estado, que es ticker, que no les había explicado puntualmente que es ticker. Ticker es un set interval, o más bien, la referencia a un set interval que se está ejecutando asincrónicamente en otro lado, y lo que hace es ejecutar cada un segundo, porque esto es en milésimas de segundo, el setter de count, donde agarro el estado anterior y le hago un +1. De esa manera, yo lo que hago es, mediante el cambio de count, triggerear un render nuevo, desencadenar un render nuevo, porque ¿qué pasa? Lo que hace puntualmente React es encontrar que este estado al cual yo tengo referencia mi elemento, mi componente, cambió. Entonces digo, cambió uno de tus estados. Voy a ejecutarte de nuevo para renderizar según la lógica que vos me hayas puesto acá. Mi lógica es que cada vez que hay un render nuevo, estoy mostrando count, pero como mi set interval lo que está haciendo es acumular unos en count, me sirve de contador que llegó a 87. Si lo desmonto, vuelve a 0, porque se extinguió en el momento que yo lo oculto. Mis estados se extinguen, se desmonta, mis estados se extinguen. ¿Ok? ¿Y para qué me sirve suscribirme puntualmente al desmontado de mi componente? Para justamente hacer un clear interval, para yo decirle a este set interval que se está ejecutando de fondo, deja de ejecutarte, extinguite, con la referencia puntualmente que guardó cuando se montó mi componente en ticker. ¿Ok? ¿Ok? Por eso es que son tan importantes puntualmente. Por eso es que son tan importantes puntualmente los ciclos de vida de mi componente. ¿Por qué? Vamos a ir al análogo puntualmente de que yo estoy haciendo una interfaz gráfica con la cual yo me conecto a una base de datos. Yo, por ejemplo, le hago una consulta a mi base de datos, pero antes me tengo que conectar. Entonces voy a tener mi use effect, que cuando se monte el componente en el cual yo estoy derivando la lógica de el consumo de los datos de mi base de datos, haga la conexión, la primera conexión, y no vuelva a conectarse cada vez que haga un render, por ejemplo. Solamente necesito que cuando se monta mi componente se conecte a la base de datos, y a partir de ahí es que yo hago las consultas. Pero en el momento que se desmonta mi componente, por ejemplo, voy a decir, ok, es el momento de cerrar la conexión con la base de datos. Entonces me suscribo al momento en el cual se desmonta mi componente y le digo, che, listo, desconectamos, no necesito más nada de vos, gracias por tu servicio prestado, nos vemos. Así como también, dentro del ciclo de vida del componente, puedo suscribirme a los cambios de diferentes estados, como por ejemplo, puedo tener un cronómetro en un lado, mientras que en otro lado tengo el
me viene datos por WebSockets, que claramente uno tiene un estado, un cambio de estado distinto al otro porque se manejan de manera totalmente sincrónica, y suscribirme puntualmente a los cambios de los dos estados o derivar lógica de mi componente a que solamente reaccione a un cambio de un estado o al otro, por ejemplo. De esa manera, puntualmente es que implementamos el arreglo de dependencias, este que tenemos acá, donde yo, por ejemplo, sí o sí tengo que suscribirme a los estados, por ejemplo, que tengo en el useState count, en el caso de que yo quiera vigilar los cambios de count para hacer solamente cambios cuando haya un cambio en count, o por ejemplo, si muta ticker. En este caso no muta ninguno de los dos con algo que literalmente impacte en la lógica de lo que yo estoy poniendo acá en mi useEffect, pero se entiende que yo poniendo puntualmente dentro del arreglo de dependencias acá, cualquiera de los estados que yo quiera vigilar a ver si muta para puntualmente ejecutar lo que yo tenga acá adentro, lo puedo hacer. De esa manera conocen puntualmente useState y useEffect. Y puntualmente también se interiorizan de qué es un arreglo de dependencias y cómo es que este patrón puntualmente no solamente es de useEffect, sino que también lo van a ver en un montón de hooks más. Ejemplo, arreglos de dependencias se usan en useMemo, se usan también en useCallback, y hay un montón más también. Pero bueno, es ahí cuando yo les digo, con todo lo que les acabo de pasar, les acabo de pasar, o más bien con todo este conocimiento que les acabo de mostrar, literalmente tienen la de leo la documentación y entiendo de qué se trata. React puntualmente no va más allá de esto. Y antes de irnos, siento el poder. Y antes de irnos, puntualmente, vamos a hacer una cosa más que ya es un poco más allá de lo que, por ejemplo, le exigen a un junior entender o un trainee, que es cómo hacer custom hooks. ¿Cómo hacer custom hooks? Yo les molestaba y les vuelvo a molestar con todos los hooks puntualmente empiezan con use por algo. Si yo quisiera componentizar, porque acá no solamente estamos a hablar de componentizar UI, sino que yo también puedo componentizar lógica y quiero que, por ejemplo, este código quede más limpio, a mí se me da la manera de yo poder hacer mis propios hooks. En ese caso, yo lo que hago es agregar una carpeta nueva que se llama hooks. ¿Ok? Y adentro le voy a poner ticker. Vamos a ponerle nuevo archivo. Siempre use. Vamos a ponerle ticker.js. Y adentro siempre voy a tener una exportación por defecto, o no, de eso depende de cómo lo quieran armar ustedes. Yo voy a poner un export default. Use, siempre se usa use, así como también es convención el tema de las mayúsculas. Así como es convención el tema de las mayúsculas, para que justamente React entienda que es un componente que vos creaste. Cuando vos que estás creando puntualmente un custom hook, siempre es convención usar use. No van a ver otro hook, ni siquiera en librerías de terceros que no empiece con use. Y vamos a poner use ticker, en el cual yo puedo tranquilamente venir a mi TikTok, importar lo que necesito para la lógica. Vamos a ponerlo acá arriba. Importo de React, useEffect y useState. Me traigo puntualmente toda esta lógica. Me traigo toda esta lógica. Me la traigo acá. Fíjense, vamos a salvar para que se ordene un poco el código. Perfecto. Saco esto de acá. Export default function. Ahí está. Count is assigned but never used. Perfecto. Y acá yo lo que puedo decir es, ¿qué cosas son las que necesito mostrar a mis componentes, los que van a consumir puntualmente de mi custom hook o no?
Esta lógica, puntualmente, del useEffect la quiero mantener, porque como también trabaja como mi componente, cuando un componente mío consuma de mi custom hook, lo que va a hacer puntualmente es también aplicar la misma regla de los ciclos de vida a la instancia de esta, o más bien, a la instancia de ejecución de esta función. Entonces, las mismas reglas sirven para lo mismo. Lo que tienen que entender y lo que tienen que entender puntualmente a fuego es que cada vez que usan un hook tienen distintas instancias por cada vez que lo usan en cada componente. No es que trabaja de manera singleton, por decirlo de alguna manera. Se instancia cada vez que lo llaman puntualmente y deja referencias traqueables puntualmente por React en cada componente donde ustedes lo usen de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dos componentes sticker que usan el mismo custom hook, por decirlo de alguna manera, voy a tener dos instancias de este custom hook ejecutándose cada vez que se triggere un render. ¿Ok? Y pueden tener valores distintos y no tienen ningún problema. React se encarga de traquear por cada componente toda la lógica que vos uses y toda la lógica del ciclo de vida que vos uses, ¿ok? Y yo lo que voy a hacer es, ok, ticker puntualmente es de la función que yo quiero que quede acá adentro, pero count es lo que va a modificarse a lo largo del tiempo, entonces yo lo que voy a hacer es return count, ¿ok? Es muy importante que yo siempre devuelva algo que vaya mutando en el tiempo, porque es la manera en la cual, no importa esto que me está llorando acá es lint, no importa, no me importa, no es algo que venga relevante al ejemplo. Es importante que yo devuelva algo que muta en el tiempo, porque esto es lo que va a triggerear, a desencadenar mi render en el componente que lo consuma. Yo salvo esto. Y en vez de usar lo estándar de React puntualmente, ahora lo que puedo hacer es import use ticker. Y fíjense qué tan limpio que quedó, que ahora hago const, siempre es constante lo que estoy devolviendo del hook, siempre es constante lo que estoy devolviendo del hook. Y voy a poner tick puntualmente, vamos a poner tick igual use ticker. Esto va a hacer que la lógica que se instancie de mi hook quede relacionada con mi componente, triggeree mediante el cambio que pase cada vez que yo estoy devolviendo un cambio de mi count. Y lo que voy a hacer es reemplazar count con tick por tick. Y de esa manera no solamente componentizo UI, sino que también me da la manera de componentizar lógica también. Imagínense que yo tengo un dato que es compartido por varios componentes en distintos lugares de mi aplicación y justamente quiero evitar, por ejemplo, sí, tenés razón, gracias por el comentario. Y quiero componentizar, por ejemplo, quiero evitar el prop drilling, ¿ok? De esta manera, yo no tengo que pasar de padre a hijo, por props, por ejemplo, un dato que se comparte en común de distintos lugares de mi árbol de elementos, sino que puedo usar directamente el hook, inclusive hasta podría meter un singleton adentro para que sea un estado común, pero bueno, eso se los dejo para que lo investiguen. Y cuando yo salgo acá, fíjense, yo actualizo y sigue funcionando sin ningún problema. Y fíjense que ahora el que me desencadena este console log ya no es más el componente, sino que acá adentro me dice useTicker está desencadenando este console log. Y ahí está. ¿Preguntas hasta acá? Literalmente me parece que llegamos a lo perfecto. ¿Preguntas hasta acá? Algunos en el chat no quieren que te vayas. Ok. Mucha práctica, sí, literalmente. ¿Cuánto nos queda de recta final, Cristian? Ya estamos por el final. Ya esto es el final. Ya directamente vamos a la conclusión y recomendaciones.
Así que díganme ustedes si les quedó algún concepto sin reconocer. De cualquier manera, vuelvo a lo mismo. La idea de esta guía, por decirlo de alguna manera, no es que entiendan todo de una. No es que entiendan todo de una. La idea de esta guía puntualmente es que abusen de que queda grabado y que cada concepto lo vayan practicando en su casa y que el día de mañana, si tienen ganas de preguntar algo, me pueden encontrar en cualquier lado, pero... o bueno, por lo menos en Twitch. Pero que abusen puntualmente de que queda grabado, que practiquen en su casa los conceptos y que mínimamente tengan las bases con las cuales se fundan React, hacen que se ejecute y entiendan qué de fondo pasa para que luego puedan desarrollar su aplicación sin ningún problema a la hora de implementar lo que en esto les mostré, o más bien, si el día de mañana quieren implementar alguna otra función, alguna otra librería de algún tercero o nativa, por ejemplo, tengo ganas de utilizar UseMemo, tengo ganas de utilizar UseCallback, tengo ganas de utilizar UseContext, por ejemplo. Con lo que les mostré hoy, literalmente, tienen la base para comprender literalmente de la documentación sin ningún problema. E inclusive los invito a que vayan a ver la documentación de React porque está muy bien hecha, y es... No les digo que es muy fácil de entender porque obviamente necesita que tengan estos conceptos afianzados, pero con esto literalmente tienen el camino derecho para seguir y para... ¿cómo les puedo llegar a decir? Para interiorizarse de manera avanzada en cómo funciona React. Esto es la base y no cambia. Y no van a tener, no los veo con ningún problema de si entienden esto, me evolucionan en su carrera si quieren integrar React a su stack puntualmente. Y eso vamos a hablar después en el resumen, o más bien opiniones que tengo del tema, que quiero brindarles. Después pueden opinar lo que ustedes quieran, claramente. Háganse de su opinión también, los invito a eso. Pero bueno, vamos con las preguntas. Perfecto. Hubo una pregunta que salió en el chat y consultaban. Te voy a poner el escenario y lanza la pregunta este espectador. Si me bajo el SRC de una app hecha con Create React App y la quiero cambiar a Bit, ¿es o no es complicado? Lo único que tenés que tener en cuenta puntualmente es que lo único que estás migrando es el entorno de desarrollo. Todo lo que vos tengas dentro de las carpetas normales public, SRC y demás, son tu proyecto, son lo que codeaste vos. Lo único que tendrías que tener en cuenta son las dependencias que van a estar dentro del package JSON puntualmente. Fijarte que coinciden de versión o tratar de arreglar alguna cosita que pueda llegar a variar en versiones si es que hace falta. Pero lo único que tenés que entender es que mientras tengas tu aplicación que está conformada por los componentes que tengas, tanto app.jsx, el index.html, el CSS que vos tengas y demás. A ver, puede ser que pongas algún framework para estilos, como puede ser Tailwind o cualquier otra cosa que te ayude para la experiencia de desarrollo. Verás cómo la integras al entorno de desarrollo también para que funcione. Pero en base, tu aplicación, tus componentes y demás no deberían cambiar en ningún caso. Vos tendrías que poder agarrar, copiar y pegar del lugar al otro y funcionaría de igual manera. Nos comentan en el chat si sería más práctico un proyecto con React Bit o con React Next. Justamente es algo que vamos a charlar, que les voy a traspasar puntualmente en un resumen, por decirlo de alguna manera, pero antes, si hay alguna pregunta puntualmente de lo que vimos hasta el momento, me interesaría puntualmente arreglarlas ahora. Si no, ya pasamos al resumen. Hablen ahora o callen para siempre, chat. Exactamente. Nadie más ha sacado pregunta, creo, ¿ah? Para un puesto junior, ¿qué es lo mínimo que se suele pedir? Si te piden puntualmente React para hacer de frontend con React, te piden hasta lo que les mostré yo del use state, use effect, componentizar y qué es el ciclo de vida. Y junior te pasan.
El poder saber que también podés componentizar de la lógica con custom hooks, el resto de los hooks que andan dando vueltas por ahí, el poder hacer enrutamiento, el aplicar buenas prácticas, puntualmente ya es de semi-senior senior, por decirlo de alguna manera, pero no son difíciles de aprender, no son difíciles de aprender. Junior Advanced sería alguien que inclusive te usa custom hooks, que te mete cualquier librería sin ningún problema, todo ese tipo de cosas, básicamente. Resumen. React es una librería que les ayuda a ustedes, las ventajas que tiene puntualmente React es ayudarles a desarrollar UI de una manera escalable y extensible a lo largo de todo el proyecto. Si es que claramente se enfocan también en usar buenas prácticas y tratar de evitar la colisión de componentes, evitar el prop drilling y un montón de problemas que pueden llegar a pasar en el caso de que, por ejemplo, se pongan a codear a lo loco sin pensar en 2 veces antes de ponerse a codear, básicamente. Pero es una linda librería que les resuelve un montón de problemas a la hora de querer evitar puntualmente hacer aplicaciones del lado del frontend, con lo que nos viene de alguna manera vanilla. También tiene algunas cosas de seguridad, por ejemplo, evita XSS, evita un montón de problemas que puede llegar a tener con el tema de filtración de datos y demás, hasta cierto punto también, por lo cual hay un montón de cosas que tiene de piola React, pero esto es muy importante que lo graben a fuego, React puntualmente es una librería que trabaja en el motor de JavaScript. ¿Qué quiere decir? A ver, Tucson. Si yo voy al HTML, mi HTML nunca evolucionó. Yo no veo puntualmente mi producto plasmado en el HTML. ¿Ok? ¿Y qué problema tengo con esto? Primero, nosotros sabemos siempre que el navegador, cuando tenga que renderizar nuestros elementos, los va a hacer de manera más rápida si ya los tiene directamente de manera estática en el HTML. ¿Ok? Muy importante que lo sepan. Inclusive, me evita puntualmente problemas con SEO. ¿Por qué? Porque si yo tengo en el HTML toda la información base de mi landing page, por ejemplo, de la aplicación del e-commerce de mi negocio o cualquier cosa, en el HTML le voy a dar no solamente una manera más rápida de renderizar contenido a mi cliente, por decirlo de alguna manera, porque va a ser un impacto menos en performance que tenga, porque tengan en cuenta, ustedes pueden hacer el mejor código que quieran y el más eficiente en JavaScript, pero nunca va a ser tan eficiente como un contenido estático en su página. ¿Ok? Que tengan en cuenta esto es una manera de dar pie a la visión puntualmente de qué casos de uso resuelve React. A mí React puntualmente, a ustedes también si lo quieren integrar a su stack, les va a facilitar el poder hacer aplicaciones dinámicas que no abusen puntualmente tanto del servidor y que deleguen carga de trabajo al lado cliente, la que se necesite, no necesariamente toda. ¿Por qué? Porque puedo programar comportamiento gracias a esto de manera más sencilla del lado cliente y no se ejecute, por ejemplo, en el lado servidor. Pero el caso de uso puntualmente es para aplicaciones puntualmente que son dinámicas. Ejemplo, si yo voy acá y vamos a la página de Don Web. ¿Ok? Vamos a Don Web, vamos a buscarlo por Google. Yo tengo acá puntualmente un plugin en el navegador que se llama Wapalizer. ¿Ok? Y fíjense, yo tengo la landing page que si yo vengo acá, de paso se van enterando un poco del hosting y demás. Olis, me das el entorno de desarrollo, perfecto, gracias. Si yo voy a Network puntualmente y hago un Shift actualizar, fíjense lo que tarda puntualmente en traerme toda la página. Tarda su tiempo, pero la mayoría del contenido puntualmente de
la página de Don Web es estático. Es más, yo a través de esto, más allá de que tengo todas estas herramientas que me ayudan al SEO y todo ese tipo de cosas, fíjense que yo acá no veo ningún framework. No estoy viendo ningún framework. Tengo a lo sumo jQuery, algunas cosas que me ayudan a cosas dinámicas de la página puntualmente, pero no veo ningún framework. ¿Por qué? Porque esta es mi landing page. El caso de uso puntualmente de React acá es inexistente. Es inexistente. Lo podría aplicar sí. Algún componente puntualmente que tenga algún grado de sensibilidad en cuanto a la data del usuario y quiera que solamente sea un elemento, pero el resto lo puedo dejar de manera estática. Pero fíjense en un caso particular. Don Web no está hecho en React. Pero si yo hago ingresar, me cargo otra página en otra ruta, donde si chequeo con qué está hecho con Angular. Y acá sí ya me está marcando un framework de JavaScript, puntualmente. ¿Por qué se los estoy mostrando? Acá es donde dinámicamente voy a estar haciendo consultas al servidor, donde dinámicamente voy a estar poniendo lógica acá que vaya a arreglarme el cómo interactúo con mi cliente y un montón de cosas más. Acá es el caso de uso donde yo podría integrar React, por ejemplo. ¿Se entiende? Porque a mí lo que me importa puntualmente no es la experiencia, la experiencia de usuario puntualmente, como a mí sí me importa en una landing page, porque a mí lo que me importa es que se cargue rápido, que te muestre todo rápido, que tenga toda la información a la vista, que no necesite descargarla a ningún lado, porque ya lo puedo poner en HTML porque no varía nunca en el tiempo, excepto que el día de mañana actualice los precios, por ejemplo. Pero eso lo puedo hacer una vez al mes si quiero. Bueno, en Argentina capaz una vez a la semana, pero o al día. Pero de cualquier manera, es estático. Es estático. El caso de uso de React no es el de la landing page. El caso de uso de React puntualmente es para hacer aplicaciones dinámicas que dependan sí o sí de que yo tenga que estar metiendo JavaScript. Y que yo me evite todo un quilombo hermoso en manera vanilla con esta librería, que no necesariamente está muy opinada, por eso sigue siendo librería, no framework. ¿Ok? Y de esta manera yo soluciono de manera escalable, porque las herramientas que me da React puntualmente para poder hacer la aplicación son muy buenas, muy poderosas, pero como toda arma de doble filo también le pueden errar bastante. Depende mucho la escalabilidad de la calidad de código que ustedes también que también hagan. Por eso es que yo les digo, a partir de mañana quieren ponerse React, ya me vieron usarlo acá. La curva de aprendizaje es muy sencilla, pero así de sencilla es también que le pueden sencillamente errar también. Porque puede impactar si lo usan mal, en rendimiento, en la calidad de los datos que muestran, en cómo interactúa con el usuario, un montón de cosas. Pero bueno, práctica. Ustedes lo quieren poner en su stack, es cuestión de práctica y es cuestión puntualmente de todo lo que le venía comentando en toda la guía, que es buenas prácticas, solid, dry, keys, si quieren también. Lo más sencillo que pueden aplicar. Pueden poner patrones de diseño de todo tipo, todos los que puedan implementar en JavaScript, pero eso ya depende de ustedes. Y que sepan que el caso de uso puntualmente de React es este que les acabo de comentar. Ahora, ¿cuál es el futuro de React puntualmente? El equipo de React está tirando más, y la documentación de ellos ya lo refleja, a que el desarrollador que agarre React desde la página de ellos se oriente más a los frameworks. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Next te resuelve muchos de estos problemas que tiene React a la hora de tener problemas de SEO, porque detecta automáticamente, puntualmente, lo que no muta de lo que programas de React con lo que sí muta. Entonces, trata de dejarte todo el contenido lo más estático posible, mientras que tenés componentes puntualmente que son dinámicos y no te enterás nunca, así como también te maneja un montón de cosas en cuanto al tratamiento del contenido. Por ejemplo, hay un componente especial que te agarra la imagen y te es capaz de entregarte distintos formatos de la misma imagen según la pantalla, que es increíble de Next. Y así un montón de cosas más. Pero ¿qué pasa? La diferencia está en que estamos hablando de un framework. El framework puntualmente está opinado por la gente que lo desarrolla. Y capaz que no es el caso de uso tuyo puntualmente. Entonces, yo los invito con esto
a que no solamente entiendan cómo funciona React, decirles que React es la base de cualquier framework que esté basado en él, claramente, sino que también se pongan a indagar en qué desventajas tiene React a la hora de implementarlo y capaz que existen otras soluciones que lo usan o no para que el día de mañana puedas desarrollar una aplicación con mejor experiencia de usuario, con mejor rendimiento y con un montón mejor de buenas prácticas inclusive, porque bueno, justamente los frameworks al estar opinados te obligan a usar el patrón que ellos te dicen que tenés que usar y un montón de cosas más, y de esa manera hasta pueden escalar mejor, de alguna manera. Pero decirles que la guía de hoy, puntualmente, no solamente les sirve para React, sino que para todos estos frameworks en los cuales está basado React, que estos frameworks que están apareciendo aparte, lo que hacen es solventar todas estas desventajas que tiene React a la hora puntualmente de ser solamente una librería desarrollada por Facebook en su momento para poder tener el problema solucionado de desarrollar su propia aplicación, que encima imagínense la aplicación que Facebook, que cuánto escaló, que tiene un montón de funciones integradas, por decirlo de alguna manera, y que hoy puntualmente capaz que no es la mejor decisión de uso desde un vamos, pero que entiendan que hay casos de uso en los cuales les viene a beneficiar un montón de cosas y otras que no. ¿Se entiende? Con esto es, bienvenidos a React, de esto se trata, tiene estas desventajas, hay frameworks que lo solucionan, son fáciles de aprender y seguramente les va a gustar un montón. Excepto que, bueno, les guste Angular, les guste Vue, cualquier cosa de esas. Pero en base es el futuro de React. Claramente está marcado por su historia. Porque no por nada les estoy marcando esto de que no deja de ser una librería que se ejecuta desde JavaScript. Y que bueno, que en el futuro seguramente haya un montón de fuerza en cuanto a los frameworks. No necesariamente por parte del framework en sí, sino que también hay empresas atrás de los frameworks. Por ejemplo, Vercel está poniendo mucho dinero en su framework para que todo el mundo lo use, no solamente para hacer páginas que en algún punto solamente se ejecutan en el front y están guardadas en un alojamiento de archivos, sino que también te beneficia en cuanto si querés renderizar en el server side. Y así un montón de cosas. Ese es el futuro de React. Esas son las desventajas de React. Esas son las ventajas de React. Que se lleven hoy puntualmente no solamente el conocimiento, sino el path a seguir. A mí ya directamente me deja hecho.